Abran su Biblia, por favor, en Santiago, capítulo 1, donde ya hemos leído hace un rato. Santiago, capítulo 1. Quiero pedirles que me acompañen leyendo, por lo pronto, el versículo 2, solamente Santiago, capítulo 1, versículo número 2. Y una vez que hayamos leído, les pido que mantengan su Biblia abierta porque vamos a revisar de los versículos 1 al 8. Santiago capítulo 1, pero bueno, vamos a leer solo el versículo número 2, por favor. Y como dije, una vez que hayamos leído, mantengan su Biblia abierta en la misma parte, en la misma porción. ¿Listos para leer? Amén. Muy bien, dice la palabra: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Nuevamente, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Amén. Hemos estado hablando en nuestra serie del mes acerca de las pruebas de la vida. Hace unos días les hablaba acerca de la crisis por la que pasa un hombre llamado Asaf y que relata su testimonio en el Salmo 73. Hoy nuestro tema es cómo enfrentar las pruebas, y no se contradice con lo visto en el caso de Asaf en el Salmo 73, sino que se complementa. Asaf está en una crisis y él refiere cómo enfrentó la crisis. Claro que una crisis es una prueba también. Y ahora vamos a ver la perspectiva de Santiago cuando habla acerca de enfrentar las pruebas. Santiago dice, noten lo que Santiago dice: tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Fíjense que Santiago ni siquiera dice estén gozosos cuando tengan alguna prueba, ¿no? No habla de gozo, habla de sumo gozo, ¿no? Un gozo grande, dicho de manera muy práctica. Pero luego añade Santiago, cuando estén en diversas pruebas. O sea, ni siquiera Santiago está diciendo en caso de que tengan alguna prueba. Ahora, veremos por qué Santiago habla como habla. Pareciera esto rompe con nuestra lógica, ¿verdad? Uno dice, bueno, yo si tengo problemas no tengo por qué tener gozo. Asumimos que no se podría tener gozo. Y de otra manera también de decirlo es, bueno, si tengo dificultades tengo derecho a no tener gozo, tengo derecho a estar triste, enojado, frustrado. Pero Santiago, de manera sorprendente, nos dice: cuando tengan muchas dificultades, tengan mucho gozo. Ahora bien, la palabra prueba es una palabrita que no nos gusta. Y más allá de la palabra, el concepto de la prueba. Si la prueba tiene que ver con mi vecino, con mi amigo, no es algo que me preocupe tanto, ¿no es cierto? Pero si la prueba tiene que ver conmigo, entonces la prueba es algo que me preocupa. La prueba es algo que me puede afligir y que normalmente genera aflicción, de hecho. Tal vez porque la palabra prueba evoca otros términos como dolor, sufrimiento, tristeza, etcétera, etcétera, desesperación. Sin embargo, toda persona, aunque no nos gusta la idea de ser probados, sin embargo, todas las personas pasamos por tiempo de prueba, ¿no es cierto? Dios no nos pregunta, la vida no nos pregunta si queremos pasar por un tiempo de prueba. Últimamente, con toda probabilidad, algunos de ustedes han tenido que enfrentar duras pruebas. Algunos quizá van saliendo de las pruebas.
Otros van entrando al tiempo de pruebas. Por cierto, una de las cosas que mucho frustran en el tema de las pruebas es que no sabemos cuándo se van a terminar, ¿no es cierto? Uno quiere que las pruebas se terminen. No conozco a nadie que diga, qué feliz soy en las pruebas y cómo quisiera que las pruebas se prolongaran. No conozco a nadie que piense de ese modo. Supongo que usted tampoco. Sin embargo, como dije, las pruebas son parte de la vida. Ahora, las pruebas pueden ser en distintas áreas. Dios puede probar a cada uno en las finanzas, en el tema de la salud, en la parte laboral, en las relaciones familiares. Y a veces es una de estas áreas, a veces son todas las áreas, ¿no? Por eso en nuestro contexto luego decimos, ¿verdad?, de manera muy coloquial, cuando estamos pasando por un momento difícil y decimos, cuando no me llueve, me llovizna, ¿verdad? Y si no, hay amenaza de tormenta por lo menos. Generalmente cuando estamos siendo probados, esto es muy importante decirlo, por eso vamos a atender lo que Santiago dice con mucho cuidado, porque generalmente cuando estamos siendo probados, corremos el riesgo de asumir actitudes incorrectas frente a Dios y frente a la prueba. Y eso complica el tiempo de prueba para nosotros. Repito, porque corremos el riesgo de asumir actitudes que no son correctas y asumir actitudes incorrectas de manera permanente, porque podríamos en un momento dado tener alguna actitud incorrecta en forma temporal, pero cuando es en forma permanente, entonces complicamos el tiempo de la prueba, lo prolongamos o bien no pasamos la prueba. Y cuando uno no pasa la prueba, hay dos opciones nada más: o somos reprobados o repetimos la prueba, ¿no es cierto? Como los exámenes, ¿no? De hecho, hace años, ¿se acuerdan ustedes que a los exámenes se les llamaban pruebas? No sé si ustedes recuerdan, ¿verdad? Decían el maestro, vamos a tener prueba la próxima semana. Y qué gusto nos daba tener pruebas, ¿verdad? A nadie nos gustaban las pruebas. Si uno había estudiado, uno llegaba medianamente tranquilo. Si no habías estudiado, deseabas que el profesor se enfermara. Y si te caía mal, pues que se muriera, ¿verdad? Al fin que no iba a ser tu culpa. Pero no nos gustan las pruebas. Entonces tenemos la tendencia en el tiempo de prueba al enojo, a la ira, al resentimiento, a la amargura, al hecho de decir yo no quiero ser cristiano, como Asaf, ¿no? Asaf decía, ¿y de qué vale, de qué sirve guardar mis manos o guardar mi corazón en integridad? Lo más importante es que sepamos cómo enfrentar las pruebas de manera eficaz. Mis amados, Dios hará que pasemos por las pruebas. Y les voy a mostrar por qué Dios hará que pasemos por las pruebas. Ayer platicaba con una persona que vive en el sureste del país y hablaba por teléfono con ella y me decía, pastor, no entiendo lo que me está pasando. Llevo una semana, estoy pasando por pruebas, mi mamá está enferma, yo me resbalé, me fracturé un hueso del pie y decía la persona, no entiendo por qué todo esto está pasando. Y le decía, hermana, y le leía Santiago capítulo 1. Y le decía, vamos a orar, que Dios le dé sabiduría, porque es lo importante, fíjense bien, lo importante es cómo pasamos el tiempo de la prueba. Porque Dios que nos prueba, nos observa no para castigarnos, no para condenarnos, sino porque Él tiene un propósito con nosotros. Pero déjenme comentarles rápidamente un poco del contexto de Santiago para entender lo que Santiago dice en lo que ya hemos leído. Obviamente, como acabo de mencionar, el autor del libro Santiago. ¿Quién era él? Santiago era el hermano de Cristo. Santiago era un líder en la iglesia de Jerusalén. Santiago se dirige a las 12 tribus de Israel que están dispersas por el mundo. Recuerde usted que 10 de las 12 tribus fueron dispersadas o Dios las dispersó por todo el mundo. Pero había otros detalles que es importante entender en el tiempo de Santiago. Los judíos del primer siglo, concretamente en el tiempo de Santiago,
enfrentaban, fíjense bien, enfrentaban dificultades, por ejemplo, el desempleo, era algo que enfrentaban en ese tiempo, enfrentaban la carestía, enfrentaban la escasez, enfrentaban los altos impuestos, enfrentaban la opresión de los que más dinero tenían. Eso es para la gente que estaba en el campo. Enfrentaban todo eso. Si usted conoce la vida del campo, sabrá que la vida del campo obviamente es muy, muy diferente, ¿verdad? Las finanzas en el campo son muy diferentes a las finanzas de la ciudad. Pero no quiere decir que los creyentes de la ciudad estaban gozando, de buenos tiempos. Los creyentes en la zona rural enfrentaban lo que ya mencioné, pero los creyentes en la ciudad enfrentaban división, discriminación, rechazo. Había división entre los cristianos, así que la situación no era nada halagadora. Y Santiago, sabedor de todo esto, se dirige y les dice: hermanos, deben tener sumo gozo cuando estén en diversas pruebas. Pero antes de entrar al pasaje, ¿cómo definir la palabra prueba? ¿Y cuál es el propósito de la prueba? Les mencioné hace un rato que las pruebas tienen como propósito, las pruebas o los exámenes, como antes se le llamaban a los exámenes, antes le llamábamos pruebas, tenían, y los exámenes siguen teniendo como propósito, afirmar el conocimiento. Ojo, la prueba tiene el propósito de afirmarle en su fe. Claro, cuando uno está en plena prueba, alguien viene y te dice: Dios quiere afirmarte en tu fe. Más de uno dirá: ¿y a quién le importa estar firme en la fe cuando estamos en plena prueba? Porque a veces nos enojamos, ¿no es cierto? ¿A quién le interesa estar firme? Dios tiene un plan. Pero bueno, déjeme decirle, la prueba la podemos definir de este modo. Experiencia es una experiencia adversa por medio de la cual somos guiados a la madurez. Repito, es una experiencia adversa por medio de la cual somos guiados hacia la madurez. Esa es la prueba. En otras palabras, la prueba implica el hecho de que Dios nos está puliendo. Dios está afinando nuestro carácter. Ese es el propósito de la prueba. Ahora bien, de acuerdo a Santiago, vea lo que Santiago dice. Vimos el versículo 2. Cuando él afirma y dice: tengan por sumo gozo cuando estén en diversas pruebas. De acuerdo a lo que Santiago nos está diciendo aquí, podemos deducir que Santiago comprendía bien la naturaleza y el propósito de las pruebas. Nuestra tendencia frente a la prueba es ver solo lo que está aconteciendo. Ciertamente no tenemos la capacidad de ver lo que va a acontecer mañana, en una semana o en un mes. Ciertamente no podemos saber qué va a ocurrir, pero Santiago sabe que la prueba es una pieza solamente en todo lo que Dios quiere hacer con sus hijos. El evento, ese evento en el cual usted está siendo probado. Las finanzas, la salud, las relaciones, el negocio, la parte laboral, esa es solamente una pieza en el gran rompecabezas del plan de Dios. Santiago sabe y está consciente de eso, que hay un gran propósito de Dios. Por eso Santiago dice: cuando haya muchas pruebas tengan mucho gozo. O dicho de otro modo, tengan mucho gozo cuando haya muchas pruebas. Nuestra lógica dice: eso no es así. ¿Por qué Santiago piensa de otro modo? Porque Santiago está mirando no solamente la prueba, él sabe que Dios está actuando de manera soberana. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando hablamos de la soberanía de Dios, significa que Dios
controla y planea todo perfectamente. A Dios no se le sale de control nada. Dios no tiene un plan B. Para Dios su plan es A y sigue siendo plan A y seguirá siendo plan A. Por eso Él dice, Santiago está diciéndonos, no vean solamente la prueba, vean lo que Dios les dará a través de esa prueba o después de la prueba. Y en el versículo número 3, por lo menos Él sabe de lo que está hablando, quizás sus lectores también, porque Él les dice, vean, lean conmigo el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago dice, sabiendo. Uno podría preguntar, ¿sabiendo quién? Por lo menos Santiago sabía eso. Probablemente sus lectores también sabían eso. No sabemos si todos sabían eso, pero Él les dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando uno está en la prueba, uno podría decir, ¿y a quién le importa tener más paciencia, no? ¿Pero qué cree? El propósito de Dios es que usted sea una persona que tenga más paciencia. Ese es el propósito de Dios. Ese es el plan de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de la prueba? Versículos 3 y 4. Vean que dice, ya vimos el versículo 3, ahora déjenme leer el 4. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Ojo, dice Santiago, el plan de Dios es que ustedes sean perfectos. Y aquí la idea de perfección es la idea de madurez, es la idea de crecimiento. Ahora bien, hay dos perspectivas para ver las pruebas. Una es la perspectiva nuestra y que por lo regular es una perspectiva muy limitada. Nosotros cuando estamos en la prueba tenemos la tendencia a pensar que Dios nos está castigando, que Dios nos está fastidiando. Incluso tenemos la tendencia a pensar que Dios se olvida de nosotros, ¿no es cierto? Porque oramos frente a la prueba o en el tiempo de la prueba y parece que nadie contesta del otro lado. Parece como si Dios no nos escuchara. Entonces, tenemos que entender la perspectiva de Dios. ¿Cuál es la perspectiva de Dios frente a la prueba? Dios quiere transformarnos y guiarnos para que seamos, dice Santiago, maduros. Usa la palabra perfecto, pero aquí la idea es madurez, que tiene que ver con la ruta de la perfección. El proceso, fíjense bien, el proceso y visión de acuerdo a Santiago se encuentra en los versículos que vienen. Fíjense bien, Santiago dice ya en el versículo número 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago dice, lo que Dios quiere es que seas una persona madura. Cuando uno está en la prueba, nosotros tenemos una tendencia cuando estamos en la prueba. ¿Cuál es la tendencia? Queremos salir de la prueba. Nadie quiere estar en la prueba todo el tiempo. Y es lógico que querramos salir de la prueba. Por supuesto, hay en nosotros el instinto de sobrevivencia, el instinto hacia la estabilidad, hacia el bienestar, está presente en todo ser humano. Por eso nadie quiere permanecer en la prueba todo el tiempo. Ahora déjenme leerles los versículos, el versículo 4 en otra versión para que ustedes lo escuchen. Santiago 1, se los voy a leer en otra versión. Fíjense lo que dice la versión de Nueva Traducción Viviente. Dice Santiago, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les hará falta. La otra versión dice,
Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Dice Santiago, resistan la prueba para que sean mejores personas. Ahora, uno en medio de la prueba, uno no quiere ser mejor persona. Uno no está pensando, qué bueno que voy a ser mejor persona. Uno está pensando, yo quiero salir ya de esto. Ahora, Santiago nos va a decir, a partir del versículo 5, cómo podemos enfrentar la prueba de manera eficaz. Versículo número 5, léanlo conmigo por favor. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Santiago dice que necesitamos sabiduría para enfrentar el tiempo de la prueba. La pregunta es, ¿en qué consiste la sabiduría? La Biblia nos habla de la sabiduría con mucha frecuencia. La sabiduría, dicho de manera muy práctica, consiste en esto, en que sepamos qué hacer en cada circunstancia de la vida. En otras palabras, en que sepamos hacer lo correcto en todo momento. En eso consiste la sabiduría. No necesariamente es lo mismo que la inteligencia. La inteligencia es la capacidad de comprender algo. Uno puede actuar inteligentemente y decir, ya sé lo que Dios dice que yo haga. Ya entendí que debo de orar por sabiduría y actuar con sabiduría frente a la prueba. Pero la sabiduría consiste en que ese conocimiento que yo tengo acerca de cómo enfrentar la prueba, lo haga concreto día a día y sepa qué hacer en cada circunstancia. No solamente en tiempo de prueba, en tiempo de bonanza también hay que saber cómo actuar. La sabiduría es oportuna para todo tiempo. Pero Santiago está diciendo que frente a la prueba nosotros necesitamos ser sabios. ¿Por qué? Fíjense bien, porque la sabiduría, por un lado, nos ayuda a comprender la naturaleza de la prueba, pero también nos ayuda a comprender el propósito de la misma. A través de la sabiduría logro entender, Dios tiene un plan conmigo. Dios quiere que yo sea paciente. Dios quiere que yo persevere. La sabiduría nos ayuda a hacer lo que es correcto frente a la prueba. Y déjenme mencionar dos casos de manera concreta y rápida. El primero es el caso de Salomón. ¿Recuerdan ustedes? Dios le dijo, dime qué quieres que te dé. Y Salomón dijo, dame sabiduría, ¿no? Y dos mujeres que habían dado a luz en la misma habitación, la misma noche, el hijo de una muere y en la noche la mamá del chico muerto hace un cambio, hace un canje, ¿verdad? Dijo, este ya se murió, voy por el que está vivo. Pone en la habitación o en la cama de la otra mamá al niño muerto y ella se queda, ¿no? Con el bueno, con el vivo. Y como parece que a las enfermeras se les olvidó esa noche tomar las huellas digitales del bebé o poner ahí como una ficha, no sé cómo le llamen, ¿verdad? Pero una pulsera para identificarla, ¿verdad? O quizá la pulsera no servía, era un poquito barata y fácil de cambiarla. Hizo un cambio y fueron ante el rey. No había manera de que comprobara la verdadera mamá, no había manera de que comprobara ante el rey que el chico era su hijo. No existían todavía las pruebas del ADN. De eso no existía todavía. Y allí están frente a Salomón, ¿no? Y dice, Salomón dijo, bueno, hay que partir al niño 50 y 50, 50-50. Que no haya celos ni celos ni sentimientos. Y la que no era la mamá dijo, me parece muy bien, ¿verdad? Ella dijo, si no es mío, de ella tampoco. Y la verdadera mamá dijo, no, por favor no lo mate. Y Salomón dijo, ella es la mamá, dénselo a ella. Sabiduría.
El otro caso, Job, cuando estaba frente a la prueba, ¿qué le dice la esposa a Job? A Job ya le había ido mal, pero muy mal. A sus bienes, ¿no es cierto? Sus hijos. Por si fuera poco, tenía una enfermedad en la piel. Tenía sarna. Y Job se mantuvo íntegro, no decía nada. Y la mujer le dice: ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. A Job lo vemos actuando con sabiduría frente a la prueba. A la mujer no la vemos actuando con sabiduría. ¿Ven la diferencia? Qué importante es que actuemos con sabiduría, porque cuando no actuamos con sabiduría como la esposa de Job, ¿qué percibimos en la voz de la esposa de Job? Cuando le dice: ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Percibimos en la esposa de Job enojo, ira, resentimiento, mucha amargura. En Job no percibimos nada de eso. Por eso importa la sabiduría. Por eso Santiago dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Claro, cuando nosotros estamos en el tiempo de la prueba, ¿qué es lo primero que nosotros queremos cuando estamos en plena prueba? Salir de la prueba. Salir de la prueba. No digo que eso esté mal. Creo que todos hemos hecho eso, ¿verdad? Todos hemos actuado de ese modo. Pero Santiago dice que pidamos sabiduría. Así que cuando estamos frente a la prueba, sí, se vale que usted y yo le digamos: Dios, por favor, ayúdame, bendíceme, provéeme, sácame de este apuro, etcétera, etcétera. Se vale que uno lo haga, pero no debe de faltar la oración por medio de la cual digamos: Señor, dame sabiduría para que yo sepa qué hacer en el tiempo de la prueba. Dame sabiduría para que yo actúe de tal manera que te honre, de tal manera que yo pueda pasar la prueba. Porque les dije hace un rato, cuando no pasamos la prueba, hay dos cosas: o quedamos reprobados y no avanzamos, o repetimos, o nos vamos a extraordinario, ¿no? Nos vamos al extraordinario. Y si no pasas el extraordinario, reprobado. Creo que todavía hay otro que le llaman a título de suficiencia, que es como que deberían de decir, que se escucha bonito, ¿verdad? Pero yo creo que para que el estudiante no sienta feo, se va a título de suficiencia. No, lo va a presentar por tercera vez, eso se tendría que decir, ¿no? Cuando nosotros somos probados, mis hermanos, debemos orar para que Dios nos dé sabiduría y asegurarnos de qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Tenemos que superar el instinto, ¿verdad? Es decir, tenemos que superar el hecho de actuar solo por el instinto de sobrevivencia. Eso es natural en nosotros, ¿no es cierto? Pero tenemos que ir más allá de eso. Por eso Santiago dice: tengan gran gozo cuando tengan muchas pruebas. ¿Saben por qué? Porque Santiago está viendo el panorama completo. Y tenemos que nosotros aprender que Dios tiene un plan, que nosotros estamos viendo la prueba solamente, pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Un hombre un día iba caminando por la calle, estaba pasando por problemas difíciles en su familia, finanzas deterioradas, la salud muy mal, todo estaba mal en su familia. De esas veces en que decimos: me está pasando de todo. Iba caminando, pensando, meditando: ¿por qué me está pasando todo esto? Pasó frente a un edificio donde había un grupo de trabajadores. Se detuvo y había un hombre pegándole a una piedra.
Y el hombre le pregunta al trabajador: ¿qué hace usted? Le dice: estoy moldeando esta piedra aquí. Y luego le enseñó un orificio en la parte alta del edificio. Le dice: estoy moldeando esta piedra aquí para que pueda entrar allá. Y él entendió en ese momento y dijo: sí, Dios me está moldeando. Dios me está moldeando para que yo pueda embonar en su voluntad. Él me está moldeando. Ahora, Santiago dice: pidan sabiduría. Pero hay un requisito todavía que hay que tomar en cuenta. ¿Cómo debemos de pedir? Debemos pedir, versículo 6 dice: pero pida con fe, dice Santiago, no dudando. Ahí está lo importante. La fe es confianza. Pero miren, no solamente es confianza. La fe es disposición a obedecer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. En otras palabras, si oramos por sabiduría, debemos estar dispuestos a hacer lo que Dios nos está mandando que hagamos. Repito, si oramos por sabiduría, como de hecho lo tenemos que hacer, iglesia, tenemos que orar, tenemos que obedecer aquello que Dios nos está mandando. Por eso Santiago dice: si vas a pedirle algo a Dios, pídeselo con fe, no dudes. Y una vez que Él te dijo lo que tienes que hacer, hazlo. Porque a veces esperamos respuestas a nuestras oraciones, respuestas que coincidan con nuestra lógica, ¿no es cierto? Que coincidan con lo que yo quiero, lo que yo anhelo. Qué bueno, ¿verdad? En realidad es hermoso cuando Dios nos concede lo que nosotros le pedimos, ¿verdad? El día en que se lo pedimos. Creo que les he comentado que cuando nuestro primer hijo iba a nacer, nuestra oración es que naciera en miércoles, ¿no? Porque el fin de semana era pesado por el trabajo. Lunes y martes nos estábamos recuperando del fin de semana y orábamos que naciera en miércoles. Esa era nuestra oración: Señor, que el niño nazca en miércoles, ¿verdad? Y el miércoles a las 4 de la mañana mi esposa empezó a tener las contracciones y a las 6 íbamos al hospital. Ya íbamos a las 6, no sé, 6:30 de la mañana. Y le digo a mi esposa: ¿te acuerdas que orábamos que fuera un miércoles? Sí. Le digo: hubiéramos orado que fuera como entre 11 y 12, ¿no? Después del desayuno y antes de la comida. Es bonito cuando Dios nos da lo que le pedimos, ¿no es cierto? Cuando nos lo da así, con toda la precisión. Pero otras veces Dios te dará las cosas no como tú lo quieres. Pero puedes estar seguro que la respuesta que Dios te dé será lo mejor para tu vida. Puedes estar seguro. Por eso Santiago dice: pero pida con fe, no dudando. Mis amados hermanos, como dije hace un rato, la palabrita prueba, la idea de la prueba no nos gusta. No nos gusta. Pero seremos probados. Y será para nuestro bien. Es para nuestro bien. Solo con la sabiduría de Dios podemos enfrentar correctamente las pruebas. Solo con la sabiduría de Dios. Por eso hay que orar mucho. Yo le decía a la hermana con la que hablaba ayer, le decía: hermana, ore que Dios le dé sabiduría. Y vamos a orar y terminamos orando: Señor, dale sabiduría a la hermana. Ayúdala, Señor, para que ella comprenda que tú tienes un propósito. Porque solo con su sabiduría podemos enfrentar las pruebas. Necesitamos entender cuál es la perspectiva de Dios en medio de la prueba y ajustar mi perspectiva a la perspectiva de Dios. Job es un buen ejemplo de alguien que hace frente a las pruebas con sabiduría. Con sabiduría. ¿Cuál es la prueba por la que usted está pasando? Problemas financieros, laborales en su negocio, problemas familiares, problemas de salud. Cualquiera que sea la prueba, Dios dice que si usted le pide ayuda, Él se la va a dar. Y Dios dice que usted y yo
pidamos sabiduría para ello. Oremos.